grabar en eso. Ahí está. Ahora sí me apareció. Bueno, Profe, ahí está grabando. ahora sí, sí, sí. Me saltó. No había apretado bien el botoncito. Bueno, los que vayan entrando, lo voy diciendo, vuelvan, déjenme los mensajitos y yo después paso la asistencia. Con respecto a lo que es la materia, bueno, le doy las gracias a Marina que estuvo dando mis clases y por ahí, bueno, cuando uno da el material de alguna otra persona, es como que por ahí uno sabe qué quiso, cómo uno lo quiere dar. Estuve escuchando las clases ahora hace un rato, porque la verdad que no lo había hecho antes, y mirando también las actividades, que hay muchas que faltan entregar. Y bueno, con respecto a lo de los PowerPoint que yo los armo siempre completos. Después, cuando yo los doy, no los doy tan completos, por ahí tan complejos. Vieron que yo tengo una forma de explicarles que es más sencilla. Pero si hay gente que a veces tienen otra preparación o otra carrera antes o tienen otra cosa que han estudiado, entienden y necesitan por ahí más material. Entonces yo se los agrego por ese motivo. No es que en el examen se les va a pedir con tanta profundidad, no se me asusten ni nada. Estuve también viendo, bueno, ella le dio las actividades de los primeros, yo les voy a subir, pero no les quise subir todavía, sino directamente quizás los dejé para la semana que viene, todo lo que es de farmacodinamia, hacer una actividad, pero hacerla en clase, hacerlas entre todos, ¿sí? Entre todos nos ponemos y lo vamos viendo juntos, ¿sí? Damos ejercitaciones y las vamos a ir haciendo. Y de paso, me aseguro de que todas las dudas que tengan de esos PowerPoint. En algún momento me han mandado mensajitos preguntándome, algunos, si no sabía de mí, estaba enferma, pero me preguntaron qué tenían que estudiar. Ustedes tienen que estudiar siempre, ya lo saben, todas las clases, ¿sí? Y cuando tengan dudas, apenas arrancamos la clase, me las pueden preguntar, entonces ahí avanzamos y ya van a ir un poco más suelta con los contenidos. Bien. Tenemos porque ya están pidiendo las fechas de los parciales y de los finales. Entonces, yo les cuento que no nos quedan demasiado, hoy es 8, nos queda la del 15, la del 22, 29 y quedarían 2 más. Entonces, lo que es de junio, nos quedarían, contando hoy, son 4 clases. Los contenidos se terminan con farmacodinamia. Marina por ahí lo dio un poco más rápido, yo lo hubiera estirado y lo hubiera dado con más actividades. Por eso, yo lo que voy a hacer es dar más actividades y profundizar tanto farmacocinética como farmacodinamia para que cuando lleguemos al parcial, ustedes es prácticamente lo que van a tener que estudiar, es lo mismo que van a estudiar para el final, que son casi lo mismo. Así que es muy poquito el tiempo que tenemos, no se va a agregar más información, o sea, son los contenidos que voy a tomar en el parcial. ¿Cuándo va a Bueno, ser el parcial, María? a eso voy. El parcial, a mí me parece que la mejor fecha sería el 29 de junio, el parcial. Y después tenemos 2 clases más que sería el 6 de julio y el 13 de julio. Que yo dejaría el 13 de julio para el segundo parcial. Entonces nos queda, si alguien tiene la mala suerte de que le vaya mal en el primer parcial, que sería el 29, tenemos el 6 para sacarnos dudas, para hacer devolución de ese mismo parcial, y el 13 sería el recuperatorio. ¿Están de acuerdo? O la otra opción sería 29 parcial,
el 6 el recuperatorio, y quedaría, bueno, y el 13 queda de gusto porque si no, no tiene sentido. No porque el ciclo cerrado, si se podría hacer es tomarles un integrador. Si ustedes no aprueban, poderles tomar un integrador. Ese sería algo. Que no creo que sea la situación, no sé cómo están hoy por hoy. Esperen que tengo gente que está por admitir. ¿Cómo están hoy por hoy? Pero, o sea que vamos a tener la clase. Ahí está entrando más gente. Quiero sus opiniones, quiero escuchar. Tenemos la clase de hoy, la del 15 y la del 22, son previas al parcial. O podemos dejar una más para el parcial, el 29 no, y pasar el parcial al 6. Y entonces, perdonen que... Mamá. Gracias, mami. Estoy en una clase virtual. Te llamo después. Te llamo después, mamá. Dale, dale. Chao, chao. Ya estás trabajando, me dice. Bueno. Entonces, no sé si quieren. Díganme ustedes su situación, yo me adapto. A mí me parece que el 29 está bien, profe, que tengamos Está 2 bien. semanas como para vernos. Si el 13 nos desocupamos, Sí, ya está bien mejor. el 29, profe. Si no se dilata mucho también. Y Bueno, se porque el que junta todo. apruebe, o sea, el que aprueba el 29 ya no tiene clase, digamos. Solamente si quiere para la devolución o para consulta para el final, estaría bien. Buenísimo. Y el que le fue mal, bueno, aprovecha para sacarse las dudas y mejorar para aprobar el segundo, o sea, para el recuperatorio. Y el 13 ya quedaría libre para el que tenga que ir a un integrador. ¿Sí? Supongamos Sí, que... para mí está bien, María. Bueno. Sí, está bien. Yo no quise poner ninguna fecha así muy impuesta, digo, porque yo no había hablado con ustedes y tampoco estaba no sabía bien cómo venían con el tema. Pero bueno, sí les costaba, les faltaba mucho comprender, pero ustedes tengan en cuenta que vamos a tener 2 clases para hacer todo lo que más podamos de repaso, porque los temas como Mari lo fue dando, ya quedamos con todo listo, digamos. Los temas los dio. Lo de farmacodinamia, yo no sé si terminó, por lo que yo vi ahí fue su última clase, creo que terminó casi todo. Yo igual, cada uno de estos temas los voy a ir desglosando para en estas 2 clases nos quede todo y ustedes puedan ir estudiando y repasando. Pero yo necesito que ustedes también vayan poniéndose a tono con los contenidos, ¿sí? No sé si tienen algún parcial cerca. ¿Algún El, parcial? 20 El 21, pero el 21 tenemos. de investigación, pero va a ser toda la semana. Ah, bueno. Ah, Va a durar una semana el parcial. ¿Pero dura qué una es? semana. ¿Escrito? ¿Escrito oral? Escrito. Escrito. Bueno. Yo todavía no tomé la determinación si va a ser escrito o va a ser oral. Así que bueno, tengo que ver eso porque para el oral lo tengo que dividir en días. Y bueno, por ahí me gusta más el oral, pero bueno, eso también va a depender, tengo que hablarlo con Silvia también, pero si no lo tomamos escrito. Lo que sí que va a ser algo sencillo, no va a ser no una semana, obviamente que les doy, y si dura 1 hora, 2 horas, me lo entregan ahí, ¿sí? Y tratar de que sea individual,
Miren que cuando lo leo me doy cuenta que por ahí es medio grupal, pero bueno, la idea está que, sí, que sea, cada uno lo pueda hacer con lo que aprendió. No va a ser difícil, van a ser todos los conceptos que estuvimos viendo aplicados a alguna práctica o algo que estén, donde tengan que aplicar ese concepto, ¿sí? Mari les había dado algo que recuerdo, por ejemplo, del último práctico, le dio algo de biodisponibilidad, ¿sí? Y bueno, ahí está un poco, o sea, uno tiene que saber el concepto de la biodisponibilidad, qué es, qué valores puede llegar a tener, pero aplicarlos a las distintas vías de administración, a las distintas formas farmacéuticas, es algo muy que ustedes van a tener que tener claro el concepto para poder aplicarlo en lo que yo les estoy preguntando, por ejemplo. En lo de la biodisponibilidad, ¿por qué tiene tal, o cuál tiene mayor biodisponibilidad? ¿La vía oral o la vía, por ejemplo, intramuscular? ¿Por qué? O sea, que ustedes me lo puedan explicar, pero para saber eso me tienen que decir primero qué es la biodisponibilidad, ¿sí? Es que la droga esté, la droga que está ¿en dónde? En circulación, en sangre. ¿Cuál es el porcentaje que yo tengo de esa droga en circulación o en sangre, ¿sí? La que llega más rápido. Claro, exacto. Entonces tenemos que saber, ahí tenemos que evaluar cuál es la vía, bueno, saber de la vía también tengo que saber. ¿Puedo dar una vía o puedo dar un comprimido y una ampolla intramuscular? Decirles nada más. Claro. O sea, no solamente dar las vías de administración, sino las formas farmacéuticas también. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vimos bastante eso en la primera parte, conmigo vieron bastante. Yo voy a corregir el trabajo y voy a prepararles una devolución para que de paso lo repasamos. Si veo que hay muchos errores, porque cuando hay algo que no entendieron, lo voy viendo, se va repitiendo, no es que uno lo hizo mal o se equivocó uno. A veces se ve en todo, entonces vamos a ir aclarando punto por punto. Y lo que es el farmacodinamia, que ustedes ya empezaron con Mari la semana pasada, estuve mirando el video, una parte del video, la miré así rapidito para... yo en esos PowerPoint, vuelvo a repetir, pongo bastantes contenidos. No implica que ustedes los tengan que saber todos. Cuando hablamos, vamos a hacer un repasito medio sencillo para ubicarlos. Cuando hablamos de lo que es la farmacología, nosotros nos referimos a que, al estudio de los fármacos, en definitiva, haciendo sencillito, al estudio de los fármacos. Dentro de la farmacología, nosotros tenemos distintas ramas, ¿sí? ¿Alguien me quiere preguntar o tiene algún...? Bueno, el que quiera preguntar, pregunta, abra el... Quería comentar que Paula mandó que no va a poder entrar, Paula Molina, que tuvo que acompañar a la hermana de la pequeña. Ok. Bueno, Paula Molina, porque ya lo anoto porque me lo olvidé el toque. Gracias, Arlet. No, de nada. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de farmacología, siempre obviamente estamos referidos a los fármacos, y cuando estamos hablando de lo que es farmacología, hay varias, dijimos que había varias ramas para estudiar, pero lo que nosotros hacemos más hincapié es a qué, a la farmacocinética y a la farmacodinámica, ¿sí? Son dos partes para poder comprender todo lo que tiene, todo lo que es medicamento, ¿sí? Todo el movimiento del medicamento dentro del cuerpo. Primero, uno es la farmacocinética, que es lo que nuestro cuerpo le hace a quién. Al medicamento. Y la farmacodinamia es al revés, ¿sí? Es lo que el fármaco nos hace a nosotros. Bien. Entonces, cuando nosotros vimos de farmacodinamia, ahí ustedes tienen que aprender las etapas, la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción. Esos procesos se van a hacer no solamente
con nuestros medicamentos, vi que, o sea, nosotros lo estudiamos directamente a medicamentos, pero en realidad todos esos procesos ocurren continuamente en nuestro cuerpo, ya que nosotros ¿de qué nos alimentamos? Por ejemplo, todas sustancias químicas son, ¿sí? Porque un vegetal está formado por sustancias, ¿sí? Son moléculas, todo está formado por moléculas químicas. Bueno, entonces todo lo que nosotros nos nutrimos o lo que tomamos, todo es moléculas químicas, compuestos químicos. Lo mismo son los fármacos, o sea que lo que va a hacer nuestro hígado, nuestro aparato digestivo con nuestros medicamentos, con los alimentos, lo hace con el medicamento. Con el riesgo de que con medicamentos tenemos que tener ciertos cuidados, porque según las dosis son los efectos que van a producir en nuestro cuerpo. Y otra cosa, no todas las personas no reaccionan igual al fármaco, ¿sí? Eso también estuvimos viendo que, porque hay un montón de cosas, se modifica, que hay alguien que quiere entrar, se modifica mucho la absorción, ¿sí? Por diferentes motivos, la absorción, ustedes vieron que había un montón de factores, esos factores los tenemos que saber, ¿sí? Muchos factores que son los que nos van a modificar esa absorción. El modificar esa absorción, supónganse que en tomar este té no me va a pasar nada, salvo que sea alérgica a algo que tenga el té, no tenga alguna cosa que pueda ser alérgica, pero bueno, no me va a modificar en nada ni la concentración del té que estoy tomando, estoy hablando de un té común, no estoy hablando de un té medicina. Ahora, si yo estoy tomando un medicamento, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque bueno, hay factores que van a modificar esa absorción. En algunos casos la pueden acelerar y en algunos casos directamente no se va a absorber. Y que no se vaya a absorber ese medicamento va a implicar que no va a producir esa acción terapéutica, que lo hace la parte de la farmacodinamia, digamos, ¿sí? Porque es cuando el fármaco, una vez que pasó a circulación, se metabolizó y demás, y está dando vuelta dentro de nuestro cuerpo, va a tener que ir a actuar sobre ciertas células, ¿sí? Entonces, cuando el medicamento va a ir a actuar sobre ciertas células, lo hace sobre receptores. Esos receptores son como la llave de una puerta, ¿vieron? Tiene una formita especial que no cualquier medicamento va a poder ingresar ahí. Simplemente lo va a poder hacer algún medicamento que encaje justito, ¿sí? Que sea como la llave de la puerta. Yo no puedo con una llave ir a abrir cualquier puerta, digamos. Esto es lo mismo. O sea, cualquier medicamento tiene que tener, no puede ir a cualquier receptor. Va a actuar en un receptor determinado. Ese receptor puede estar en una membrana plasmática, siempre hablamos de célula, en membranas plasmáticas, en el citoplasma o en el núcleo de la célula, siempre en células, ¿sí? Y es bien específico, o sea, hay algunos, recuerden cuando estuvimos hablando de fármacos que actúan en el sistema nervioso central, bueno, tienen receptores, por ejemplo, los opioides, la morfina, actúan en receptores que están en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Por eso nos calma el dolor, pero porque está actuando en el sistema nervioso central. Obviamente nosotros los dolores que nosotros tenemos los vamos a tener porque nuestro sistema nervioso central lo tenemos en me duele el dedo. Bueno, ¿por qué me duele el dedo? Porque mi sistema nervioso central tengo inervado, ¿sí? Tengo nervios, ¿sí? Que van a registrar ese dolor. Entonces, el tema del fármaco receptor es re importante, pero no es que lo va a hacer con cualquier célula. Acá hablábamos de células diana, recuerden que hablábamos de células diana. Yo estoy hablando de células diana, significa porque hablamos en general, porque yo no estoy hablando de un analgésico en particular, o de un antibiótico en particular, o de un diurético, estoy hablando en general de fármacos, no me estoy metiendo con uno bien específico que sé dónde va a ir a actuar, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de células diana, que es ahí donde se va a formar ese complejo fármaco receptor.
Cuando ese complejo fármaco-receptor se forma, dentro de la célula hay unos mensajeros, son compuestos químicos, ¿sí? Que intervienen en las reacciones químicas que se producen dentro de la célula y son las que van a producir el efecto terapéutico. O sea, que este complejo fármaco-receptor va a desencadenar a través de mensajeros secundarios dentro de la célula una serie de reacciones químicas para producirnos ese efecto terapéutico. En otros casos, por ejemplo, como los antibióticos, van a actuar sobre otra célula diana, que es una célula diana, sería la célula bacteriana, ¿sí? La mayoría de los antibióticos actúan sobre la pared. Yo no nos vamos a meter a ver antibióticos, porque se lo van a ver el año que viene, pero sí les quiero mostrar que hay antibióticos que van a ir y romper las paredes de las bacterias. Entonces se hace una lisis bacteriana, una muerte de la bacteria, y con eso se va a combatir la infección que está produciendo. Pero también hay algunos que directamente ingresan a la bacteria, inhiben la síntesis de proteínas, y eso lo han visto en biología, ¿sí? Que los ribosomas estaban formados por subunidades 50S o 30S. Y hay antibióticos que actúan en una o en otra subunidad, anulan eso y no se puede, la bacteria no puede sintetizar más proteínas, entonces no puede sobrevivir, esa bacteria va a morir. También actúan sobre la replicación del ADN bacteriano, no deja que se divida la bacteria, no deja que sintetice ciertas enzimas que son indispensables para la vida de esa bacteria, y esas son las formas en las cuales actúan los antibióticos. Pero en antibióticos la célula diana es la bacteria. Estaría re mal si, por ejemplo, los antibióticos atacaran a todas nuestras células igual que al antibiótico, que a la bacteria. Imagínense el desastre que harían en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, con el tema de, por ejemplo, también de cáncer, también pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Se trata de que, bueno, los tratamientos de cáncer ahora están un poco, a ver cómo les digo, se van, o sea, como todas las tecnologías, esto tecnológico también, esto va avanzando, ¿sí? Bueno, hay muchos tratamientos, antes eran demasiado invasivos, digamos, demasiado agresivos para toda la persona, no solamente para el cáncer en sí, porque no iba y buscaba las células cancerígenas y las mataba directamente, ¿sí? Actúa sobre todas las células y al paciente le causa un montón de daños, ¿sí? Desde lo más sencillo como una caída de pelo, afecta a todo lo que es la parte gastrointestinal porque actúa sobre las mucosas, ¿sí? Bueno, el paciente está cansado, con fatiga, vómitos, un montón de sintomatología que no tiene que ver con el cáncer en sí, sino que es efectos secundarios de estas quimioterapias que son tan fuertes. Hoy por hoy hay otros tipos de medicamentos que ustedes a lo mejor ya los escucharon nombrar, que son los terapéuticos, digamos, inmunoterapia se llama, porque lo que hacen es estimular a nuestro sistema inmune, son compuestos químicos, medicamentos que van a estimular a nuestro sistema inmune para que pueda reconocer cuáles son las células cancerígenas y poder destruirlas, ¿sí? Como si fuera un antígeno cualquiera, como si fuera si nosotros de nuestro sistema inmune encuentra una bacteria, ¿qué pasa? La trata de englobar y la trata de matar, digamos, de fagocitar. Bueno, lo mismo, hay tratamientos que se pueden llegar a hacer así, que se están haciendo, que es estimular nuestro sistema inmune para que pueda reconocer directamente a las células cancerígenas y no dañar el resto de las células, ¿sí? De nuestro cuerpo. Y el paciente no tendría tantos efectos adversos, ¿sí?
Entonces ustedes fíjense eso, ¿Qué ¿no? sería, perdón, Sí, profe, qué sería como el de Crescenzi, el método ese de Crescenzi? no. Ah, No, son medicamentos. No, eso es cuestionable. no, está bien, sí. Es cuestionable porque, bueno, miren, ahora yo les cuento lo que recuerdo. Esperen que hay alguien que quiera entrar. Cuando recién salió, bueno, era una medicación mágica, milagrosa, digamos. No se la traían de una víbora, algo así, o sea, era todo, o sea, investigación científica que lo avale, ensayos clínicos, no había nada. Pero ustedes piensen en un paciente que ante una situación te dicen tenés un cáncer o tenés quimioterapia, y bueno, la gente siempre, no, que no hablemos de cáncer, la gente siempre está buscando soluciones mágicas a todo. Sí, tal Siempre, cual. sí, porque es eso. Yo, No yo es, tengo un amigo, sí, profe, que tiene cáncer y le diagnosticaron 3 meses de vida. Tiene 42 años. Y él está haciendo un tratamiento que en Estados Unidos sí está avalado, pero acá no. Y nada, y ya pasó un año, de los 3 meses de vida, hace un año. bueno, eso depende mucho y ha cambiado un montón. Hay muchas cosas que han cambiado. Estuve leyendo bastante también, porque Acá bueno, no cuando está te avalado, toca... acá no está avalado, pero él va y se lo hacen en Buenos Aires. Sí. No sé cómo es, la verdad que nunca le pregunté porque no me gusta hablar mucho No, de ese tema. hay drogas que se llaman drogas compasivas, que muchas veces todavía no están aprobadas, pero si uno tiene una historia clínica y demás, y el médico está de acuerdo, se piden, esas drogas uno puede acceder. Son como si fueran unos ensayos clínicos en algunos casos. Claro. Otras sí, ya están aprobadas en otros países y nosotros no las tenemos. Pero bueno, el tema es cuando está el chantapufi, eso es lo malo. Porque bueno, si se les vendía como cura milagrosa, la gente dejaba todo lo que era la medicación tradicional que tenía y bueno, todo lo que era la quimio, y bueno, ahí se venían abajo, ¿sí? Porque a lo mejor sí se puede dar medicación como paliativos, no solamente para el dolor, sino la nutrición, que es re importante, porque el paciente, cualquier paciente con cualquier patología, siempre tenemos que estar bien nutridos, ¿sí? Entonces, bueno, hay nutriciones especiales, hay tratamientos especiales para nutrirse. Hoy por hoy las nutricionistas están muy a full con lo que son las nutriciones para los distintos tipos de enfermedades. Estoy hablando para una artritis, porque hay muchos alimentos que nosotros ingerimos normalmente que son inflamatorios. Entonces, pacientes que tienen artritis reumatoidea o artritis, entonces, si nosotros consumimos medicación que nos va a producir inflamación, imagínense que complicamos más el cuadro. Hay gente que haciendo estas dietas así bien, al pie de la letra, terminan dejando ciertas medicaciones que por ahí le causan otros efectos que no le hace bien. Y pueden vivir sin la medicación porque no tienen dolor. Estoy hablando en caso de una artritis, no estoy hablando en caso de otra enfermedad. Pero la nutrición, no alimentarnos por alimentarnos, sino nutrirnos, o sea, buscar cada uno de los alimentos que nos dé los nutrientes que estamos necesitando, eso ayuda un montón. Y otra de las cosas que, bueno, por ejemplo, me dijo mi cirujana con respecto a lo que vos me decías, Laura, es que con respecto a eso, todo depende de nuestra cabeza un montón de veces. Yo la admití, ahí está, a ver si no puede entrar Rosa. Mucho de nuestra cabeza. Porque si nosotros estamos continuamente con lo mismo, que no vamos a salir, que no vamos a salir, que no vamos a salir, es como que no vamos a salir. Entonces, la persona que vos me estabas diciendo, que le dijeron 3 años de vida, está haciendo un tratamiento, que sí, supongo que ese tratamiento estará ayudando,
Pero si No, esa le dieron persona- 3 meses. 3 meses, 3 Y meses. hace 2 años ya que está vivo, digamos. Así que una maravilla. Pero ¿qué pasa ahí? No sé por qué no puede entrar Rosa. La admito y no entra. Entonces, bueno, lo que ocurre es que muchas veces también la predisposición de la persona dispone a eso, ¿sí? A un montón de cosas. A veces uno tiene un montón de problemas. Voy también a lo fácil. Tenés problemas, estás un poco bajoneado, ya antidepresivo, clonazepam. Lo veo todos los días en la farmacia. Bueno, ahora hace como 2 meses que no voy a la farmacia. No, del 2 de mayo que no voy. Pero eso uno lo ve siempre. Y no tratamos de tratar de salir solo, tratar de mejorar y tratar de ir pensando. Eso pasa exactamente lo mismo. Así que muchas veces depende de la predisposición. A veces eres 2 personas muy similares, 2 pacientes muy similares, pero bueno, depende de la cabeza que tenga cada uno para salir. Y de cosas sencillas, no estemos hablando de enfermedades complejas, de cosas sencillas. Entonces, eso depende mucho también. La respuesta de los medicamentos, obviamente, que también influye a nuestro, cómo nosotros estamos dispuestos o predispuestos a recibir a esos medicamentos. Así que bueno, acá lo importante es que siempre ustedes tengan en cuenta, cuando hablamos de farmacodinamia, estamos hablando del fármaco. Miren, imagínense, acá tengo el fármaco y la tapita que tengo acá es el receptor. Este receptor va a estar en la membrana plasmática de ciertas células diana. Dentro de células diana tenemos todas las células de nuestro cuerpo, las células bacterianas, ¿sí? ¿Sí? La bacteria, que es una célula sola. Entonces, nosotros vamos a tener medicamentos que cuando se unan con esa célula diana, van a desencadenar dentro de la célula un montón de reacciones químicas mediadas por esos mensajeros que yo les dije, que estaban puestos para que ustedes los vean y tengan idea, porque a ver, yo no se los voy a ir a preguntar así, díganme cuáles son los mensajeros, pero está bueno porque muchas veces uno está hablando con otro profesional de la salud dentro de la institución donde estamos trabajando, te lo nombran y vos quedás, ¿cómo? ¿Qué dijo? No sé nada. Bueno, entonces mínimo, yo no pido reacciones químicas ni nada de lo que ocurre, pero que tengan idea de quiénes son los mensajeros químicos, esas sustancias químicas que van a estar mediando para que nosotros tengamos esa analgesia o mate esa bacteria que nos está produciendo una infección o nos saque de la depresión. O sea, ¿dónde van a estar actuando? Obviamente estoy hablando de depresión. ¿En qué célula se le ocurre a ustedes que les nombro uno muy conocido como la sertralina? ¿La conocen? La sertralina es un antidepresivo. ¿En qué células a ustedes se le ocurre cuál va a ser la célula diana de esos antidepresivos? ¿Dónde van a estar? Sistema nervioso. Obviamente que están en el sistema nervioso. Digo, Igualmente, central. claro, inhiben la recaptación de la serotonina, hacen que haya más serotonina en la hendidura sináptica y entonces el paciente está de mejor ánimo y les ayuda a salir de esos cuadros de depresión. Más que nada, cuando tenemos esos cuadros de depresión muy fuertes, digamos, que a veces pueden disparar para cualquier lado, puede haber, o hubo ya intentos de suicidio, bueno. Para todo eso, esos casos requieren, pero hoy por hoy yo creo que hay mucho abuso. Vamos siempre a lo fácil, a lo mágico. También, bueno, el tema de las cirugías, por ejemplo, bariátricas para adelgazar, todo lo que es adelgazamiento, están las cirugías, los medicamentos, nunca una dieta sana, nunca hacer actividad física, me incluyo. Pero bueno, Es como que van a buscar esa solución. van a buscar la solución mágica y lo que tenemos que hacer es hacer Las meditación soluciones y hacer... mágicas, a veces no existen las No soluciones mágicas. existen. ¿Vieron la cantidad de dietas que hay?
Y también Muchísimo. hay medicación para adelgazar, pero bueno, no es la solución porque uno tiene que cambiar acá la cabeza. Tal Porque, cual. tal cual, si uno no cambia la cabeza, Si no cambia la cabeza, no cambia nada. O no sea, cambia nada, exactamente. someterte a esa operación y después al tiempo volver a estar como antes, o sea, me parece una A ver, locura. claro, sí, aparte someterte a semejante Sí, porque no medicación. es tan... El que tiene problemas de alimenticios y se quiere comer una torta así, se la comía una torta así, es muy difícil que después, si bien siempre con psicólogos, nunca tienen que dejar el psicólogo, tenés que tener muy, muy mentalizado, porque a veces le pasa a uno está ansioso y se quiere comer un alfajor así, y no me lo como, y termino, voy y me lo agarro. Pero cuando estoy operada, quizás un alfajor así yo no pueda comer ni media miga así, porque me cae, ya me descompone. Entonces, tu cabeza no está preparada, es terrible. Disculpen que le interrumpa. Sí, En Luli, sí. febrero, casi marzo de este año, hizo un año que me hice una cirugía bariátrica y llevo ya casi 40 kilos. No me Genial. sucede lo que me están manifestando. Puedo comer de todo, pero bueno, sé que tengo que comerlo fraccionado. Bueno, Tampoco ahí es que- está, tampoco, fraccionado. Ahí está lo tuyo, pero hay un tampoco montón de es- casos que terminan con psiquiatras, Sí, depresivas. tal cual. Tenemos O un vuelven montón al de mismo casos. desorden alimenticio que estaban realmente antes. Sí, me cambió la vida. Me cambió la vida porque Sí, o sea, no todo, no a todos. son muy O sea, pocos los que tengo una mantienen dieta el equilibrada. peso. ahí Puedo está. comer, no, o sea, Mucho. sé que puedo comerme un alfajor, sé que puedo comerme un chocolate, pero bueno, soy consciente que si quiero seguir bajando de peso o manteniéndome en el peso, Tenés que controlarlo. tengo que comer sano. Sano. Bueno, es lo que tenemos que hacer todos. Así que a mí Y me no reencontré solo- con la verdura. Claro, ¿ves? Eso es importantísimo. Eso es lo que lo que iba a decir recién. La vida está, una vida sana. Uno puede tener, por ejemplo, de lunes a viernes o sábado también, nosotros podemos tener una vida sana. Si el domingo vos te querés comer una porción de torta, cométela, porque vos hiciste actividad física, comiste sano toda la semana. Ahora, si te la pasé comiendo comida chatarra y demás, y encima seguí, cada vez es peor. Entonces, bueno, hay que tratar de ser ordenados, ¿sí? Tengo un cumpleaños, por ejemplo. Puedo ir a un cumpleaños y comer normalmente, no ir a agarrarme un atracón, porque muchos hacen esas dietas tan estrictas que no comen nada y después se salen así, ¡pum! O sea, pero bueno, también después vienen el tema de la medicación psiquiátrica, porque se apoyan en eso, se apoyan, van a ver que dentro de los temas que nosotros habíamos hablado, hablamos de automedicación, y ahí están las drogas de abuso, y otras drogas de abuso que son los diuréticos y los laxantes. Y son en el tipo, las chicas en la juventud, en las que quieren adelgazar o se quieren poner un vestido, entonces toman laxante, diurético, terminan deshidratadas. Ya toda una pavada, porque si vos te sacás el líquido, tenés que volver a tomar líquido. Eso. Bueno, homeópata. Que tienen Bueno, esas pastillas que te desorganizan el organismo. Ahora les voy a contar eso. Hay homeópatas todo el y metabolismo. homeópatas. La mayoría de la homeopatía, lo único que tienen son los globulitos y las gotas. Hay homeópatas que por la zona hay, porque yo sé que han ido a Pergamino, han ido cerca de Junín, hay otro lugar donde van, que no sé dónde es, pero son pastillas. Y esas pastillas tienen de todo. Una vez, una amiga fue ahí, ¿dónde? Cerca de 9 de julio, puede ser, o Bragado, algo por ahí, un lugar por ahí. Pues son médicos de afuera que vienen a atender así a las ciudades. En Viamonte viene un médico. Sí, en Pergamino también he escuchado que han ido. Es el mismo. Es el médico sí, que debe recordar. viene de Bueno, Buenos Aires. y te da las pastillas, pero esas pastillas no son nada natural. Tienen en benzodiazepina, tienen clonazepam, tienen de todo.
Viste que no dicen que tienen. No, no te dicen, tienen diurético, tienen laxante, tienen antidepresivo, tiene una mezcla que no te que puedo decir todo lo que te puede llegar a pasar. Y encima no saben la patología de esos pacientes a los que les está dando, porque bueno, todos tienen reacción. Yo les dije, a cualquier medicamento todos reaccionamos diferente. Imagínense ustedes con una mezcolanza de esa. Es terrible. Entonces acá lo que tenemos que sacar en conclusión, bueno, homeopatía, hay muchas farmacéuticas que preparan medicamentos homeopáticos, pero son globulitos y gotas. No existen las pastillas. Si a ustedes les dicen que es homeópata y le están dando una pastilla, olvídense. Es un chantapufi de primera. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. En una época cuando yo estudiaba en Rosario también vino alguien acá a Roja. Mi mamá siempre fue como yo, no demasiada obesa, pero gordita. Un día había bajado no sé, como 20 kilos y estaba así, dormida. Mami, ¿qué tomaste? No, dice, estoy haciendo esto, fui al médico y me dio esta medicación y estoy bajando de peso. Dormida como un zapallo, así le digo. Digo, mami, deja de tomar toda esta porquería. Yo, bueno, porque no me había dicho, yo vivía en Rosario, los teléfonos no eran como los de ahora, o sea, no, era un zombie. Entonces, bueno, eso es la medicación que les dan. Imagínate que dejás la medicación y si habías bajado 20, subí 50. Es una cosa así, porque te hace un efecto rebote terrible. Bueno, entonces volvamos a lo nuestro para que nos encajemos bien con esto. O sea, quiero que les quede claro de farmacodinámica, ¿sí? Para poder actuar el fármaco, necesita unirse a un receptor. Una vez que hizo todo lo de la farmacocinética que vimos en las primeras clases, que hizo todo lo que era la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción, eso sigue, se llama circulación enterohepática porque se sigue produciendo continuamente mientras se va eliminando el fármaco. Pero esos fármacos, los fármacos que van llegando a la célula diana se van a unir a ese receptor, forman un complejo fármaco-receptor que van a desencadenar una serie de procesos fisiológicos, reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, que nos va a producir ese efecto terapéutico a partir de esos mensajeros químicos, mensajeros secundarios químicos que también están dentro de la célula. Eso es fundamental para que ustedes comprendan lo que es farmacodinámica, ¿sí? Es la unión del fármaco con el receptor, ¿sí? El receptor puede estar en la membrana plasmática de la célula, en el citoplasma o en los núcleos de las células, ¿sí? Se une y desencadena dentro de la célula un montón de reacciones químicas que van a ser las que nos produzcan ese efecto terapéutico. Vuelvo a repetir, la célula diana puede ser cualquier célula de nuestro cuerpo dependiendo del fármaco del cual estamos hablando, ¿sí? Hoy les di el ejemplo de los antibióticos, que no nos van a ir a tocar ninguna célula nuestra, sino que van a ir a atacar ¿a quiénes? A las células bacterianas, ¿sí? Van a ir a las ¿recuerdan eso? Células, nosotros estamos formados por células eucariotas y hay otros tipos de células que son las procariotas, dentro de ellos tenemos las bacterias. La bacteria es unicelular, es una sola celulita, y lo que tiene es que, bueno, ahí van a ir a actuar los antibióticos, rompiéndoles las capas de afuera, las membranas que tiene la pared celular, o directamente actuando dentro del citoplasma y inhibiendo síntesis proteica o dañando partes del ADN, con eso no lo deja replicarse y de esa forma vamos a eliminar esa bacteria que nos está produciendo una infección. Acá lo importante es que ese antibiótico o ese medicamento llegue al sitio de acción, al sitio donde está ese receptor o la célula diana.
porque si no puede llegar a ese lugar donde está el receptor, no va a poder actuar. Recuerden cuando vimos en farmacodinamia que los fármacos tenían que atravesar ciertas barreras de nuestro organismo, como la hematoencefálica, como la barrera placentaria, poder llegar a actuar. Así que imagínense que si yo tomo un medicamento que tiene que ir a hacer efecto al sistema nervioso central, porque ahí está la célula diana, para poder llegar ahí tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y para poder hacerlo va a tener que tener ciertas condiciones. No se olviden de eso, de farmacocinética, ¿sí? Va a tener que ser lipofílico, o sea, de naturaleza grasa, porque la barrera hematoencefálica es grasa, ¿sí? Entonces, si no, no va a poder pasar. Si no puede pasar, no puede actuar. ¿Sí? No se va a producir el efecto terapéutico porque no va a llegar. No se va a poder formar el complejo que les dije yo, fármaco-receptor, ¿sí? Se tienen que unir, o sea, la llave en la cerradura. Entonces, si no puede llegar hasta donde está la célula diana, no nos sirve, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Ese es un tema bastante importante para cuando hablamos, para el año que próximo, cuando vean antibióticos, que muchas veces, depende de la bacteria que tengamos, tenemos una variedad de antibióticos que podemos usar, pero a veces esos antibióticos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica y no va a poder combatir una infección que yo tengo en el sistema nervioso central. Quizás sí una infección que tenga en el pie, en el dedo, en la mano, no tenga ningún problema, o abdominal o lo que sea, pero sí no va a poder llegar a lo que es sistema nervioso central. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir teniendo bien puntuales, tenerlos bien en cuenta. No olvidarnos de esas cosas. Hasta ahí, esto de farmacocinedinamia, ¿lo entendieron? ¿Dudas? Sí, se entendió bien. Bueno, no sé, yo miré, lo pasé así rápido, no lo escuché el video la clase que grabó Marina, pero algo Mari me había comentado que, bueno, por ahí tenían algunas dudas con respecto a lo que era bien en específico, que estaba por ahí como muy complejo, digamos. Pero es como yo lo presento para que tengan el material, para que puedan buscar si tienen alguna duda, pero lo que yo siempre les digo, que ustedes se guíen por lo que uno les va diciendo en las clases, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, después nos queda otro tema que dentro de lo que es la farmacodinamia, que tenemos lo que es, hay fármacos que pueden actuar similares a otros o fármacos que pueden hacer todo lo contrario a otros. Lo vieron, porque lo escuché hoy, que Mari algo les dijo. ¿Cómo se llaman esos fármacos? Pues tengo dos fármacos que hacen lo mismo, actúan sobre el mismo receptor. ¿Cómo se llaman? Agonistas y antagonistas, eso. Ahí está. Cuando son iguales, hacen la misma función, esos son agonistas, ¿sí? Son dos fármacos que van a cumplir, o sea, van a producir el mismo efecto terapéutico. Y después tenemos los antagonistas, ¿sí? Que muchas veces a los antagonistas, para que ustedes los recuerden, en algunos les dicen antídoto, algunos lo llaman tipo antídoto. Claro, porque lo que hace es bloquear la acción de otro fármaco. Tenemos varios de estos antídotos, antagonistas. A veces son o sea, los bloquean totalmente, son irreversibles, digamos, y otros son reversibles, o sea que los bloquean por un tiempo y después se desbloquean. Por ejemplo, cuando hay una sobredosis de opioides, llamémosle morfina, fentanilo, remifentanilo. Se los nombro porque también en la práctica, cuando vieron psicofármacos y estupefacientes, eso ya lo saben que van con vale triplicado, todo en el libro, ustedes ya y vayan asociando también con lo de la práctica. A veces hay sobredosis que pueden ser, a propósito, digamos,
por un accidente, o a veces para despertar a un paciente. Yo les había contado por ahí un paciente cuando está mucho tiempo con un respirador, tiene muchos opioides, ¿sí? Para producir esa pseudoanalgesia que necesitamos para mantener al paciente. Está mucho tiempo con, no estoy hablando de un día, 2 días, nada, o un postoperatorio, ni nada de eso. Estoy hablando de pacientes que a veces están un mes, 15 días, 20 días. En el caso de COVID se ha visto mucho más tiempo también. Entonces esos pacientes después les los opioides generan adicción. Entonces tenemos que ir despertándolos, sacándolos de ese estado, ¿sí? Se llama destete, obligándolos de una forma a que empiecen a respirar por sus propios medios, porque el respirador lo que hace es cumplir la función de nuestros pulmones. El paciente que está respirado no está respirando, lo hace la máquina, no hace ningún esfuerzo. Entonces se va pasando estos antídotos, como lo quieran llamar, son antagonistas, y para los opioides se utiliza la naloxona. O cuando llega un paciente que está intoxicado por una sobredosis, se utiliza naloxona para revertirlo, para sacarlo del coma o del estado en que venga ese paciente, si se puede. Muchas veces también para despertar al paciente de cirugía, porque durante la cirugía también hay opioides, depende de la cirugía, pero siempre hay opioides. Entonces, si se les da un poquito de este antídoto y el paciente responde más rápidamente, se va a despertar más rápido de la cirugía. Eso se llama naloxona. De los opioides, el antagonista es la naloxona. Después tenemos, por ejemplo, de las benzodiazepinas, todos los PAM, acuérdense, clonazepam, orazepam, midazolam, bromazepam, todo lo que termina en PAM, alprazolam. Bueno, todas estas drogas también. A veces también tenemos sobredosis, intentos de suicidio, se toman un montón de estas pastillas juntas. A veces los accidentes de los niños, porque o el abuelo toma y lo dejó sobre la mesa del y los nenes no saben y pueden llegar a agarrarlos. Bueno, se usa para las benzodiazepinas. Hay otra droga, ¿alguien la conoce? ¿No escucharon nunca? ¿Cómo, profe? No escuché bien. ¿Alguna droga que usen para... ¿Cómo? ¿Cuál droga, decís vos? Una droga que contrarreste el efecto de las benzodiazepinas. ¿El flumazenil para qué se usa? El flumazenil, ahí está. Es flumazenil. Para el paracetamol también tenemos la acetilcisteína. No, N-acetilcisteína tenemos para el paracetamol, ¿sí? Cuando hay intoxicaciones de paracetamol. Bueno, son todos fármacos que antagonizan las acciones del fármaco que estaba actuando, ¿sí? Lo bloquean de una forma para que no actúe y no siga produciendo lo que está produciendo sobre ese paciente, ¿sí? Para sacar a ese paciente del estado en que está. Bueno, esos son antagonistas. Muchas veces esos antagonistas son reversibles y otros pueden ser irreversibles. Los reversibles significa que una vez que pasó ya está, y otros son irreversibles que siguen actuando. Pero bueno, por ejemplo, un caso de irreversible, no estoy hablando de algo muy raro, pero ustedes tomaron alguna vez omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, cualquiera de estos inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? En las células de nuestro estómago tenemos dentro de nuestra mucosa tenemos células que son productoras de ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando nosotros estamos con algún reflujo, cuando estamos con acidez estomacal, o estamos tomando medicación y para evitar que esa acidez, que produzca más acidez de lo habitual, por la toma de, por ejemplo, de un antibiótico, de algunos fármacos que no tomamos habitualmente, se nos da esto, se nos da el omeprazol, que lo que hace es inhibir esa bomba de protones, que es una proteína, y la inhibe de forma irreversible. Esa proteína, una vez que la bloqueó el omeprazol, para decírselo así,
no produce más ácido clorhídrico. Esa célula va a tener que producir otra vez esa proteína para ponerla en la membrana y que vuelva a secretar. Continuamente esto lo deben haber visto en biología, o sea, las proteínas que no nos sirven, nuestra célula las saca de la membrana donde están, las trituran, se saca lo que yo se los doy en criollo, para que, ¿sí? Sufren todo un proceso de degradación, lo que sirve lo reutiliza y lo que no lo va a sacar afuera de la célula a través de la exocitosis, ¿sí? Que después son desechos, ¿sí? Pero vuelve, en el ribosoma va a tener que volver a sintetizar la proteína, que es la bomba de protones, y colocarla otra vez en la membrana plasmática. Por eso nosotros hablamos de que estos son antagonistas irreversibles. Porque una vez que bloqueó a esa bomba de protones no sirve más. Digamos, la célula tiene que generar otra bomba de protones y colocarlas dentro de esa membrana para que siga produciendo el ácido clorhídrico que nosotros necesitamos normalmente para nuestra digestión diaria, ¿sí? Es nuestro proceso digestivo. Entonces, cuando ustedes ven omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, lo único que cambia de uno a otro es la cantidad de días que dura la inhibición de esta bomba, de esta proteína, de esta bomba de protones. Uno lo hace por 12 horas, otro por 48, otro por 72 horas, y según eso también el precio. Les voy comentando porque es así. Eso omeprazol es carísimo, bueno, hay un montón, creo que es más caro, si no estoy equivocada, porque van cambiando todos los días, así que... Pero bueno, eso es como para que ustedes vean en lo que varían en uno y otro, ¿sí? Y es un caso de un antagonista irreversible, ¿sí? Porque por más que el omeprazol se vaya, esa proteína quedó inutilizable y no nos sirve para volver a producir ácido clorhídrico, así que la célula la va a bajar, la va a destruir, va a sacar lo que le sirve y va a sintetizar una nueva y la va a llevar otra vez a la membrana plasmática. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Bueno, no sé qué hora es, estoy como perdida en tiempo-espacio. Van a ser las 7. Van a ser las 7. Sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que les haya quedado? ¿Luli? No. ¿Alguien? Escucho música. Estoy trabajando y a la paciente que cuido le están realizando una técnica que se llama musicoterapia y estamos justo en eso. Está nada. No, pero escuchaba, pero había alguien más que también tenía música. Bueno. Yo quería sí, Fátima. Porque justo se me salió, no entendí lo último, perdón. ¿Qué te quedaste? El último que hablaron. Lo que hablé de antagonismo irreversible. Sí, sobre eso, me perdí. Bueno, el ejemplo, yo le dije cualquiera, o sea, antagonista o cualquier fármaco antagonista de otro es uno que vaya a bloquearlo, ¿sí? Que haga todo lo opuesto a lo que hace ese fármaco. Entonces hay antagonistas que van y actúan, bueno, cuando se fue el efecto ya está. Pero hay algunos que son esos primeros que se fue el efecto y no pasa nada, esos son reversibles. El que yo les daba el ejemplo recién eran los antagonistas que son irreversibles, como el caso de los inhibidores de la bomba de protones. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, bueno, todos los que hay unos cuantos. Pero
¿qué es lo que pasa en este caso? Que en general, cuando la célula tiene alguna proteína que está en su membrana o en alguna organela y no le funciona, bueno, eso lo que hace la célula es sacar esa proteína, ¿sí? La destruye, saca lo que puede reutilizar y el resto por exocitosis lo va a sacar como un desecho fuera de la célula. En el caso, cuando nosotros usamos omeprazol, lo que hacemos es inhibir esa bomba de protones. Y esa inhibición es irreversible. O sea que esa proteína, que es la bomba de protones, no nos sirve más. Entonces, una vez que se va el efecto, esa bomba queda inutilizable. Entonces, lo que hace la célula es producir otra vez formar esa misma bomba de protones y colocarla en la membrana de la célula. Es por eso que nosotros decimos que su acción es irreversible. Es un antagonista irreversible. ¿Por qué? Porque en este caso, por más que yo deje de tomar omeprazol, esa proteína ahí donde actúa el omeprazol no sirve más, ¿sí? Se arruinó. No se puede recuperar. Solamente la célula va a fabricar una nueva para reemplazar. Eso fue lo último que dije. Y lo único otra cosa que agrego es que el tiempo de inhibición depende de cada una de las drogas. El omeprazol son 24 horas, el otro 48, el otro 72, y cada vez están sacando con periodos de inhibición más largos. Entonces son más efectivos esos antiácidos. Listo, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para los que entraron tarde, les digo que les voy a escribir en la plataforma, no sé si hoy o mañana, pero que quedamos que el parcial va a ser el día 29. La modalidad después la veremos, pero va a ser el día 29. Nos quedan 2 clases más, que bueno, lo que voy a hacer, vamos a hacer actividades, ¿sí? No en la plataforma, porque les voy a pedir por favor que completen todo lo que está en la plataforma, en el Classroom, pero sí lo que vamos a hacer es, les voy a enviar el material o las preguntas, o yo se las voy dando de acá, o lo hacemos tipo PowerPoint. En el PowerPoint voy haciendo preguntas para que ustedes vayan relacionando todos los temas que vimos, desde principio de año hasta ahora, ¿sí? Hasta lo que fue farmacodinamia, que es lo último. Yo lo que voy a hacer es llevárselo a la actividad, ¿sí? Que ustedes puedan ir relacionando esos conceptos con lo que ocurre realmente con ese medicamento, ¿sí? Desde cuando le decimos al paciente que lo tome en ayunas, cuando le decimos al paciente que lo tome con alimentos o con qué alimentos no, o si lo puede mezclar con alcohol o no, por qué no lo puede mezclar con alcohol o no, con qué tengo que tomar un medicamento, lo tomo con un vaso de Coca-Cola o lo tomo con agua. O sea, vamos a ir viendo un montón de cosas, lo fino, lo que vamos a ir viendo en el parcial, porque eso tenemos que ver mucho. O sea, que yo tome con Coca-Cola, tome con agua el medicamento, lo que va a hacer es que hay un cambio de pH en mi estómago, ¿sí? Ahí qué va a pasar con ese fármaco. Recuerden que son sustancias químicas que con los pH cambian, pueden adquirir carga, ¿sí? Adquirir carga o ionizarse va a significar que no va a poder atravesar fácilmente las membranas plasmáticas para poder llegar al torrente sanguíneo. Son un montón de cosas que después vamos a ir viendo todos esos factores. También la edad, la raza, si son mujeres o son hombres, distintas razas también. Tienen le faltan algunas proteínas que, bueno, al momento de la metabolización, eso se nota también, que no pueden metabolizar distintos medicamentos. No solamente eso, sino también las patologías que podemos llegar a tener, que no todas las personas reaccionamos iguales. Hay muchos que no sabemos ni que tenemos alguna proteína que se está necesitando
para la metabolización y sabemos que tenemos esa proteína con alguna falla genética, que no la tenemos bien, y eso nos va a producir a veces una sobredosis o que no actúe el medicamento, siempre dependiendo, porque nosotros hablamos en general porque no nos ponemos a estudiar un medicamento puntual, eso se va a hacer el año próximo. Pero ahora nosotros tenemos que hablar en general y que ustedes puedan tener ideas de cómo asesorar o tener idea de por qué le estoy diciendo eso a algún paciente. Pues yo no puedo estar diciendo una cosa como los logros y me preguntan y no sé, o sea, tratar de ser coherente y tratar de entenderlos. Así que vamos a ir viendo todo eso en estas 2 clases que va a ser el resumen previo al parcial. Les pido por favor, hay muchos que ingresan pasada la mitad de la clase, no sé si tienen problemas laborales, cualquier cosa me lo escriben, pero traten de ser puntuales porque me la paso aceptando gente y si no, no podemos, y hay muchas interrupciones y no vamos a poder avanzar. Así que bueno, les pido primero de todo, completen las actividades porque están un montón de actividades sin entregar de todas. Perdón que te interrumpa. Yo salgo en tus clases, o sea, no en tus clases, yo salgo todos los días a las 18 horas. Sí. Salgo de un trabajo y me voy al otro. No voy a poder estar nunca menos 20 como está pactado. Bueno. ¿Qué pasa? Yo me puedo conectar menos 20 en mi trabajo, pero cuando me voy de ahí no tengo... Sí, no tenés señal. Sí. No tengo señal y es como que vas a tener doble trabajo porque me vas a tener que aceptar nuevamente otra vez. Sí, no es por trabajo, es para no interrumpir la evolución de la clase. Vos conectate cuando te conectes y bueno, lo mismo va a quedar grabado, pero conéctate cuando, pero yo sé que es por tu trabajo. Sí, siempre me pasa eso. Bueno, está bien, no hay problema en ese caso. Y bueno, pero traigan, entonces, hagan las actividades, traten de leer, busquen todo lo que tengan duda, preguntas, todas las preguntas que ustedes encuentren, márquenlas, y después me preguntan. Pero, por favor, vean, sáquense las dudas, porque es ahora que cuando tienen que prepararse para el examen parcial, y ya cuando queremos acordar es el final también, entonces quiero que no les queden dudas. Entonces aprovechen a sacarse todas las dudas. Igual clase de consulta va a seguir abierta. Emilia o Alesia, no sé quién levantó la mano. No, Alesia. ¿Qué tal? Yo levanté la mano. Hola, ¿cómo estás? No te veía ahí. Sí. Yo quería hacer una pregunta, porque yo por ahí lo que no sé, por ejemplo, un medicamento o una droga o un estupefaciente, ¿por cuánto tiempo se puede tomar? ¿Cuánto tiempo es el límite? Eso no se pregunta, no lo vemos todavía, ¿no? No, porque todavía no lo ven. Teóricamente, en la receta está. El paciente, recordá cuando vimos lo que es la receta el año pasado y lo volvimos a ver este año en práctica, recordar la receta. Siempre el médico tiene que poner las cantidades. Claro, pero por ejemplo, todavía no, por ejemplo, es una infección o algo y todavía no se cortó. Se tiene que seguir con el medicamento, cómo hay que hacer, o por ejemplo, el caso de los pacientes, lo que toman por temas psiquiátricos. O sea, ¿es de por vida eso, bueno, como, por cuánto tiempo? Vamos a hacer, por ejemplo, si me viene una receta de cualquier medicamento sin que sea psicofármaco, ya me viene con la receta y me dice la cantidad de comprimidos, se lo doy. Si el paciente quiere otra vez, o sea, nosotros siempre controlamos eso, Por ejemplo, si el paciente llevó esa medicación, no es un antibiótico, supone que se lo dio por 10 días. 10 días se los entregamos. El paciente no te puede venir a los 5 días con otra receta igual a retirarte más medicación. En sí, o sea, este tipo de, por ejemplo, de medicamentos, ¿cuál es la fecha límite que un médico, por ejemplo, puede seguir dándoselo al mismo paciente? El antibiótico, mientras, por ejemplo, claro que sea un caso muy especial, todos más o menos están, algunos dan 7 días, otros dan 8 días, 10 días, depende del antibiótico, y depende también de la gravedad que tenga ese paciente de esa infección.
Ahora, analgésicos, por ejemplo, cada hospital va a poner Yo, por ejemplo, en un hospital en Roja nosotros damos 10. 10 ibuprofeno, 10 paracetamol, 10 diclo. Porque, ¿qué nos pasa? Nos pasa lo siguiente, que por ahí te vienen recetas de que siempre, porque encima viene siempre es la misma gente. Y te viene que quiere 30. Y a veces no tenemos. ¿Y qué pasa? Yo le doy 30 a ese que viene llevando siempre. Salvo que sea una enfermedad que sí lo requiera, que sí normalmente te ponen el diagnóstico, pero te estoy hablando de 3 medicamentos que van y le dicen al médico, haceme la receta, haceme la receta, haceme la receta, no por una patología. Y después viene otro, no tenés ni un paracetamol para darle porque a otro le diste 30. Entonces, excepto se van viendo los casos. A todos se le da 10 o 20, depende del caso y depende del diagnóstico que tenga el paciente. ¿Sí? Si viene con mucha fiebre y un paciente adulto y tenés paracetamol de 500, son 10 comprimidos, y el médico por ahí a veces le indicó de 1 gramo, tiene que tomar 2. Son 5 tomas, no le podés dar una tableta. A veces mucho eso lo hacemos. Entonces se le dan 2 tabletas, bueno, sí. O a veces te dice, no, dame una porque mañana tengo que volver al médico y el médico me dijo que venga mañana y me va a indicar otra cosa. Lo que es crónicos, los pacientes crónicos son los pacientes que tienen hipertensión, los que llevan diuréticos, los que llevan para el colesterol. La mayoría de los casos de los hospitales les damos para todo el mes, ¿sí? Ya hay un fichero donde está la receta del paciente y se corrobora ahí y se le va dando, y si retiró el primero, tiene que venir el primero. No puede venir a los 15 días a buscar la medicación. Algunos pasan a preguntar de cuándo tengo que venir. No se los podemos dar porque es una medicación crónica, entonces la damos para todo el mes. Siempre le damos para que tengan un mes completo, ¿sí? Y después cuando vos me decías de lo de psicofármaco, también depende del médico. A veces tenés un paciente que arranca con una dosis alta. Normalmente los pacientes retiran para todo el mes. Algunos retiran por una semana, algunos retiran por 15 días, algunos retiran, nos llama el mismo psiquiatra, viene y te dice, mira, tengo este paciente, quizás te deja las 4 recetas y te dice, por semana le das 10 y nada más. Y te las deja ahí porque si no el paciente es, generalmente cuando tenemos pacientes con adicción, pierden las recetas, los tenés todos los días golpeándote la ventanilla sin recetas que quieren la medicación. Lo que es pacientes psiquiátricos es como que medio complicado. Hay algunos que andan solos, que no tienen ayuda a los familiares. Bueno, como que a veces hay un descontrol en eso. Cada hospital ya tiene como su norma también, ¿sí? Igual, sin receta, nada. Eso funciona en todo lugar igual. Sin receta, nada. Alguien había levantado la mano y no lo veo. ¿Quién me levantó la mano recién? ¿Se arrepintió? A ver. No lo veo. Bueno, así que espero que todos hayan puesto el nombre en el chat. Así que figuran 29, algunos no están en este momento. ¿Alguna duda? Te aclaré. Ay, se me fue ya. Sí, gracias, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, hoy tienen a la profe media complicada. El jueves voy a estar mucho mejor. Espero que sí, que se me haya pasado esta tos. Así que, bueno, hay alguien más, ¿ves? Ah, no están escribiendo, perdón. Porque alguien había escrito. Profe, yo me voy a retirar porque ya entré a mi trabajo. Bueno, Laura. Nos vemos en la otra clase. Dale, espero que adiós. te mejoren. Chau. Chau. Sí, eso espero yo también. Así que bueno, los veo entonces el jueves. Entreguen actividades y por favor estudien. Bueno, hasta el próximo. Chao, profe. No doy más. María, que te recuperes pronto. Gracias. Adiós. Chau,
Descanse, profe. Gracias. María, escúchame, ¿vos me podrías decir los temas que va a tomar? Los temas todos vale, sos vale que estás hablando, ¿no? Porque justo puse el listadito. Todos los temas que vimos y los vamos a empezar a repasar la semana que viene. Bueno, dale, listo. Pero sé las actividades, no sé si las entregaste porque no tuve tiempo de mirar. Mira, fíjate, entregámelas y fíjate las dudas, anda leyendo. Si te quedaron dudas, me avisas. Dale, listo. Listo. Dale. Nos vemos Yo el después jueves. me fijo la actividad que tengo y lo entrego. Sí, Lo que así tengo quedan pendiente. entregadas. Y de paso yo de ahí voy viendo los errores o las dudas que tienen, porque ahí van a saltar también. Sí, dale, Quedamos así. Dale, Listo. bueno, nos vemos. Adiós. Dale, nos vemos. Chao, vale. Profe, ¿ya terminó la clase? Sí, se puede retirar. Me Ah. escribieron. ¿Quién me está hablando? Porque justo Belén estaba... Peralta se me cortó, yo había entrado hoy al principio. porque estoy estaba mirando la lista y no estaba viendo. Belén, sí, ya te había tomado. Sí. No, que entreguen las actividades. Así Bueno, yo ya te las yo ya puedo las ir. tengo entregadas. Bien, Me yo no me falta que me acuerdo cuál es, corrija. a quién le falta, pero le digo todo lo Claro, mismo. falta que corrija lo último nomás, lo de farmacodinámica. Lo que hicieron bien. Y bueno, lo único que tomen nota, vean todas las dudas que le aparezcan para poder preguntar, así llegan bien al parcial. Prepárense Bueno, con eso. Bueno, gracias. Bueno, no de Un beso. nada. Un besito, adiós. María Flores. ¿Qué le pasa?